Mi nombre es Claudia Lataste, soy nutricionista. Mi expertise es en el área de la calidad de los alimentos. Sean todos y todas muy bienvenidos a este módulo 1. Al finalizar este módulo, esperamos que ustedes puedan integrar conocimientos básicos sobre manipulación higiénica de los alimentos y reconozcan su importancia a nivel de salud pública. En nuestra primera sesión hablamos sobre el o la manipuladora de alimentos y en esta segunda sesión, que corresponde a limpieza y preparación de los alimentos y prevención de accidentes en el sector gastronómico, veremos como contenido cuáles son los elementos y productos de limpieza y desinfección para los alimentos. Comentaremos también algunas técnicas de limpieza y desinfección. También veremos qué tipo de implementos debemos usar para la limpieza y desinfección de alimentos, sus características, y también hablaremos de algo muy importante que son los riesgos laborales y de cómo prevenir los accidentes. Comencemos entonces con nuestra sesión número 2. Ya vimos en nuestra primera sesión que limpieza no es lo mismo que desinfección. Y vimos también que para desinfectar, primero debemos hacer limpieza lavando y retirando impurezas. De esta manera el producto químico que vamos a utilizar para desinfectar va a tener el efecto deseado. Al igual que para superficies o espacios de trabajo, podemos usar cloro para desinfectar alimentos. Como mencioné anteriormente, es importante que sea hipoclorito de sodio al 5%, sin aromatizante y sin gel. Estos son los pasos que debes seguir para desinfectar alimentos, como por ejemplo papas, manzana, etc. Primero hay que lavarlos adecuadamente con abundante agua. Es importante que luego después hagamos la dilución correcta, que en este caso es una cucharadita de té de hipoclorito de sodio en 3 litros de agua potable fría. Vamos a sumergir los alimentos por al menos 2 minutos y luego vamos a enjuagar. Posteriormente vamos a pelarlos y cortarlos. Es importante que respetes esta dilución, ya que al utilizar este tipo de productos en una concentración menor no va a permitir la correcta desinfección y por el contrario, si lo usas en exceso podría provocar entonces intoxicación. ¿Qué alimentos debemos desinfectar? Bueno, de todas maneras, frutas, verduras en estado natural y los huevos. Al igual que cuando limpiamos y desinfectamos las superficies de trabajo, es importante que para esta tarea utilicemos guantes porque estamos trabajando con un producto químico y además usemos agua potable. En relación a los riesgos laborales y a la prevención de accidentes, bueno, la cocina puede ser un lugar tan riesgoso como la construcción u otro trabajo. Si nosotros no conocemos o identificamos los riesgos presentes, no podremos prevenir los accidentes que podrían ocurrir. ¿Quién no se ha accidentado en la cocina? Todos nos hemos quemado o cortado alguna vez. Entonces, estas situaciones son mucho más recurrentes si nuestro ambiente de trabajo es el sector gastronómico. Por eso es que debemos conocer los riesgos para disminuir los accidentes que nos pudieran afectar. Estos son los principales peligros a los que nos exponemos en una cocina. Por ejemplo, en la recepción y almacenamiento de los alimentos encontramos riesgos asociados al manejo de las cargas, la caída de objetos pesados. En el área de producción o ya en la elaboración de los alimentos nos vemos enfrentados a los cortes, quemaduras y caídas al mismo nivel. Y en la servida, es decir, cuando ya estamos listos para poder entregar un alimento, también nos podemos ver expuestos a las quemaduras y a las caídas al mismo nivel. Veremos a continuación estos riesgos de forma específica para poder comprenderlos mejor. En primer lugar, es muy importante saber qué es el manejo manual de cargas. Este corresponde a cualquier labor que requiera principalmente el uso de la fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar
o ejecutar cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. Como ven ahí, hay una persona, ¿cierto?, transportando una carga y lo está haciendo con sus manos. La legislación nacional establece como límite máximo de manejo manual de carga 25 kilos para hombres adultos y 20 kilos para mujeres y menores de 18 años. Además, prohíbe que las embarazadas manejen cargas. Mira estas imágenes y reflexiona acerca de cómo tú manejas las cargas de manera manual. En verde está el riesgo cero, es decir, lo ideal. En rojo diríamos que es el nivel más riesgoso. Así que si lo haces de esa forma, debes corregirlo para evitar una lesión en tu espalda. Por ejemplo, en la imagen superior vemos que en el lado verde están los brazos verticalmente alineados y el tronco derecho. En la imagen inferior vemos que la carga se maneja entre la altura de las rodillas y los codos y los brazos están en posición vertical. ¿Cuáles son los riesgos entonces al no realizar bien el manejo manual de cargas? El dolor lumbar, el dolor en las articulaciones del hombro, lesiones en la cadera y la rodilla. Otro de los riesgos al que nos vemos enfrentados en las cocinas y en el área de recepción y almacenamiento principalmente es la caída de objetos pesados. Estos podrían caer sobre nuestra cabeza y generar contusiones de tipo grave. Por lo tanto, la recomendación es ponerlo más liviano en la parte superior, de manera de que si cae sobre nuestra cabeza o sobre nuestro cuerpo, no nos genere un problema mayor. Ponerlo más pesado en la parte inferior. De ninguna manera trepar por las repisas. Utilizar escaleras siempre que podamos. Y en el caso de que debamos mover un objeto muy pesado, podemos pedir ayuda. En relación a los cortes, diría yo que es bastante habitual o uno de los accidentes más comunes en la cocina. Existen diferentes formas de poder asegurar que esto no nos ocurra. Dentro de eso está utilizar la técnica de mano en garra para cortar, usar cuchillos afilados, ya que tal vez tenemos el concepto erróneo y pensamos que cuando un cuchillo está sin filo, es menor el riesgo de cortarnos, pero es al contrario en realidad. La verdad es que al utilizar cuchillos sin filo, nosotros sometemos o hacemos más presión sobre el alimento para poder cortar y eso podría hacer que resbalara el cuchillo, entonces nos cortamos. Por otra parte, los cuchillos se deben guardar en lugares seguros, idealmente en cajas, en cajones y no en un lugar donde puedan caer. Por ejemplo, son muy útiles también las barras imantadas para mantenerlo en orden y además visible. Nunca hay que dejar los cuchillos en el fondo del lavaplatos, porque al estar la lavaza en este lavaplato, podríamos no verlo, poner nuestras manos adentro y cortarnos. Es importante además utilizar gomas o paños húmedos o toalla nova húmeda bajo las tablas para cortar. De esa forma la tabla se fija a la superficie donde estoy cortando y no resbala. Por lo tanto, eso hace que el cuchillo tampoco resbale. Además debemos transportarlos de forma segura. Si nos vamos a movilizar en una cocina de un lado al otro, el cuchillo debe ir en forma paralela a la pierna, con el filo y la punta hacia abajo, bien pegado al cuerpo, evitando así poder tener un accidente. Esta es la forma correcta de tomar el cuchillo. Esta forma te va a permitir trabajar con él de una forma mucho más eficiente y sin cansarte tanto. Una de las mejores formas de controlar el cuchillo para utilizarlo en sus diferentes ángulos es tomarlo de esta manera. En la imagen de la izquierda puedes ver la técnica de corte llamada pivote. Esta técnica significa
dejar la punta del cuchillo en la tabla y solo mover la mano hacia arriba o hacia abajo sin despegar la punta del cuchillo. Es una técnica segura para poder cortar adecuadamente. En la imagen de la derecha puedes ver la mano en garra. Entonces tú tomas para cortar adecuadamente la mano contraria a la del uso del cuchillo, pones los dedos hacia adentro, ¿cierto? Escondiendo las uñas para pasar con el cuchillo sin cortarme los dedos. En esta imagen vemos la forma segura de trasladar un cuchillo dentro de la cocina. Como puedes ver a la izquierda, esa es una forma en que nunca debes trasladar un cuchillo, pues podría aparecer alguien de imprevisto y podría ocasionar un accidente. Y a la derecha puedes ver la forma que te mencioné anteriormente, que es el cuchillo pegado hacia el cuerpo con la punta hacia abajo. Otra cosa que no debo olvidar mencionarte es que cuando un cuchillo cae, por ningún motivo debes intentar agarrarlo en el aire, menos patearlo. Al agarrarlo en el aire, podrías sin querer agarrarlo por el filo y cortarte los dedos o las manos. Y en el caso de patearlo, podría cortarte también la pierna, podría enterrarse también. Entonces nunca intentes tomarlo cuando esté cayendo. Lo que debes hacer es correrte hacia atrás y dejar que caiga. En relación a las quemaduras, bueno, es un accidente también bastante habitual en las cocinas y se debe principalmente a algunas malas prácticas que a veces ejecutamos. Por ejemplo, dejamos los mangos de los sartenes u ollas hacia afuera, por lo tanto al pasar podemos golpearlos con nuestro cuerpo y hacer así que se derramen las ollas o teteras, por ejemplo, cosas calientes que estén sobre la cocina. Además, en algunas ocasiones hay personas que toman las ollas o sartenes con el delantal de cocina. Esto no lo debemos hacer, puesto que el delantal podríamos en el fondo tomarlo mal y podríamos hacer que el recipiente se volcara sobre nuestro cuerpo. Además, deberíamos utilizar guantes para poder sacar, por ejemplo, cosas del horno o para tomar los mangos de las ollas que a veces se sobrecalientan. En relación a las caídas, otro tipo de accidente también bastante común en las cocinas, debido principalmente a que el piso habitualmente se encuentra mojado, salpica aceite, grasa, y eso hace que las condiciones vuelvan el piso aún más resbaladizo. Lo que se aconseja es que una vez que se ensucie, se debe limpiar inmediatamente y en lo posible se debe utilizar señalética para indicar que el piso está mojado. Pero lo mejor, sin duda, es limpiar inmediatamente para no correr el riesgo de resbalarnos y caer en las cocinas. Por otra parte, es importante utilizar un zapato adecuado. Los zapatos deberían tener una planta antideslizante, porque la mayoría de las cocinas, el piso o la superficie de las cerámicas, por ejemplo, hace que se vuelva mucho más resbaladizo. No deberíamos utilizar sandalias, chalas, zapatillas de lona o zapatos con orificio que pudieran hacer que además cuando se cae algo de la cocina pudiera caer sobre nuestros pies y así quemarnos. En resumen, en esta sección abordamos los contenidos de limpieza y desinfección de los alimentos. Como pudiste ver, podemos utilizar el cloro de tipo doméstico, ya dijimos que no sea cloro gel o cloro con aromatizante. Además existen otros productos en el mercado, pero el cloro siempre va a ser lo más económico y lo más asequible. Y además pudimos hablar sobre los riesgos y cómo prevenir estos riesgos en la cocina. Como pudiste ver, existen numerosos riesgos que podrían hacer que nuestra integridad física se pudiera ver afectada. Por lo tanto, lo importante acá es identificar esos riesgos en nuestra cocina para poder en el fondo prevenir los accidentes y tomar acciones correctivas antes de que nos accidentemos. Espero que este módulo te haya gustado y que hayas podido aprender. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.